Gracias por este tiempo tan hermoso. Gloria a Dios. Hemos disfrutado el servicio, la atención de esta casa en todos los aspectos, en el hotel, en recibirnos, traernos, llevarnos, darnos la comida rica, todo. Les agradezco a todos porque son una bendición. Y con respecto a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña en los siervos de Dios que cuando Él los llama, Él los imparte. Dios quiere tener un pacto, un acuerdo, una alianza con cada hombre y con cada mujer para luego desarrollar en ellos un gran ministerio. Y eso no lo puede hacer Dios sin un pacto. Ese pacto es una alianza, es unirse a la causa, es estar juntos para hacer la gran obra del Señor. Hasta que un hombre no entiende eso, pasa tiempo, tal vez, y si lo entiende, va a ser de allí en más un nuevo tiempo, va a ser de allí en más algo que nunca antes esa persona ha vivido. Por eso yo en este día les digo, o anoche decíamos, de tener un pacto con el Señor, un acuerdo, una alianza, comprometerse, ser responsable, que eso es lo que es la paternidad. La paternidad es un corazón conforme a su corazón, porque ese corazón hará todo lo que yo quiero, dice el Señor en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Allí habla de un corazón del rey David. La paternidad es un llamado especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en ese llamado nosotros tenemos que reunir un montón de elementos que son el poder ser un hombre sacerdote. Un sacerdote, Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Tener un altar, ese es el sacerdocio. Un altar donde se va al sacrificio, donde muere uno a nuestra persona humana. Y hay una paradoja, ahí donde Dios nos llama, ¿no es cierto? Nos llama y Él no necesita nada de nosotros. Así que por ahí entendemos mal y no podemos servir a Dios, porque Él nos llama, pero lo paradójico es que Él nos necesita, pero no necesita nada de nosotros, nada. No hay nada humano que le pueda servir a Dios. No sé si me explico. Es paradójico porque justamente todo lo contrario al pensamiento humano es que, bueno, ahora que me llama, yo le voy a ser útil con mis capacidades, con mi energía, con mi fuerza, con mi esfuerzo, con mi dinero o con mi estudio, mi profesión. Bueno, Él no necesita nada de eso para hacer la obra de Dios. ¿Sí, amén? Y, por ejemplo, Moisés, cuando creyó que estaba apto para ser un gran líder, para que Dios lo usara, dice que a los 40 años él actuó con la vida de un egipcio que maltrataba a un hebreo y lo mató. Al otro día, entre dos hebreos que había problemas, Moisés quiso actuar y entonces uno de ellos le dijo, claro, vas a hacer como hiciste ayer, que mataste al egipcio. Y entonces él tuvo que huir porque allí en Egipto iba a tener grandes problemas y esto se sabía, y huyó, y por 40 años estuvo allí vaciándose de todo lo que había aprendido, la más elevada cultura, la más elevada educación que había tenido en Egipto. Tuvo que estar 40 años para vaciarse de todo. Y la Biblia dice que era un hombre de palabras poderosas, era poderoso en palabras cuando salió a los 40 años de ahí, pero cuando Dios lo llama para sacar a su pueblo de Egipto, dice que era un hombre torpe de lengua, pesado de palabras. Quiere decir que había perdido todo lo que allá en Egipto había alcanzado. Lo había perdido todo como para servirle a Dios. Por eso sacerdocio es prontos para oír, tardos para hablar. Dejar que Él
nos ministre, se imparta, ser un sacerdote donde cumplamos el llamamiento, tener ese altar estable, porque mientras tengamos un altar está muy bien, pero cuando el altar es estable, ahí entonces recién Dios lo distingue. Cuando uno tiene un altar estable, ese altar si se va haciendo constante y permanente, recién Dios lo va a distinguir. Y cuando Él lo distingue, entonces le va a ir encomendando tareas y obras que cada vez van a ser de más confianza. Él tiene que confiar en nosotros. Nosotros confiamos plenamente en Él. Es más fácil que nosotros confiemos en Él que Él pueda confiar en nosotros. Tenemos que ser íntegros y leales para con el llamado de Dios y para con las personas, para que Él obre de una manera importante y poderosa en nuestras vidas, ¿sí? Él no quiere perder el tiempo, pero está dispuesto a dejar que pase el tiempo hasta que nosotros entendamos en ese llamamiento, ¿sí? Así que las reformas vienen cuando uno, impartido por la palabra, entiende de que no estaba haciendo correctamente y ahí entonces empieza a hacer lo correcto. Esa es una reforma. En un momento dado, Abraham tuvo que ser reformado, hubo una reforma en la vida de él. Por ejemplo, dirá, ¿y cuál fue la reforma? Bueno, él tenía 318 criados. Él podía moverse contra 5 ejércitos y Dios lo asistía y ganó una batalla a Kelaordamer y rescató a Lot y a su familia y rescató todas las riquezas de aquel rey de Sodoma y regresó. Pero en ese término de cosas dijo, ¿y quién me va a heredar? ¿Quién me va a suceder? ¿A quién le voy a pasar esto que Dios me ha dado? Entonces le pidió un hijo. Le pidió a Dios un hijo, porque los esclavos no heredan. ¿Quién me va a heredar? ¿Ese Damaseno, el mayordomo? ¿O alguno de los esclavos nacidos en casa? Ellos me van a suceder. No, quiero un hijo. Y ahí le pidió un hijo, porque los hijos heredan. Los esclavos no heredan. Los esclavos tarde o temprano se van de la casa. Porque un esclavo no se siente hijo, no se siente parte. Cree que lo están usando, cree que lo están haciendo que solo sirve para alguna tarea. Pero en la casa de los padres tienen que estar los hijos, los que se sientan pertenecientes a esa casa, los que saben que son hijos de esa casa. ¿Sí, amén? Y ellos van a ser usados poderosamente. Por eso a Abraham le pidió un hijo, porque la iglesia del Señor es con hijos. Y eso cambió la mentalidad de él, porque él estaba pensando en ese momento de que podía hacer una gran obra, pero esa gran obra que él podía hacer no iba a tener heredero, así que tuvo que pedir el hijo y el hijo vino, y vino por operación de milagros. Lo de Abraham fue por operación de milagros. Abraham, la señora era estéril y aparte tenía 89 años, o sea, había el tiempo de la productividad de la matriz de la mujer había pasado. Había 2 cosas en contra, sin embargo, en la operación de milagro vino, porque cuando Dios te llama, Él te completa. Si vienes incompleto, Él te completa la familia. ¿Sí, amén? Él te da lo que no tienes. Te capacita, te entrena, te bendice. ¿Sí? Eso fue una reforma. Las reformas tienen que estar en nuestra vida porque de pronto venimos creyendo que hacemos totalmente bien y no tenemos la revelación. Entonces de pronto viene la reforma, viene el cambio, el que yo entienda que hay una forma, un concepto. Cuando dice que el Espíritu o las Escrituras son para enseñar, corregir, redarguir, exhortar. Cuando es redarguir, es arguir un concepto que va en contra de tu concepto, de lo que tienes en mente, de lo que has aprendido. Arguir es un concepto que va en contra de lo que tú tienes. Entonces,
el Espíritu Santo nos redarguye a través de la palabra de Dios, pero los siervos de Dios tienen que redarguir también, o arguir un concepto contrario, cuando estamos en la mesa de discipulado, decirle, no, no es así como tú lo haces. Tienes que cambiar la forma, porque Él transforma, Él nos da una forma a su diseño, a su voluntad. ¿Sí, amén? Y los diseños de Dios son maravillosos. Ahora, Él nos da la fe. La fe, muchas veces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces, al no entender el concepto, es como que yo tuviera que tener un coraje mayor o una valentía mayor o alguna fuerza interior que me haga tener fe. Pero eso no es fe. La fe es lo que está sentado en la Escritura, en la palabra de Dios. Saber que lo que Él dice y de lo que Él nos muestra en la Escritura es la lealtad que tiene para cumplirla, esa palabra, y la fidelidad que tiene para terminar el cumplimiento de esa palabra. Mi fe está basada en la palabra de Dios, en lo que Él dijo. ¿Sí, amén? Y nada puede quitar la fe de mi corazón. Por eso es la certeza de lo que espero. Porque la palabra de Dios se cumple. Él no falla, Él no cambia y Él no miente. Él es un Dios verdadero, poderoso. ¿Sí, amén? Esa es la fe. Ahora, la fe, la buena fe, tiene el poder de atraer, ¿no es cierto? Cuando creemos en Él, tiene el poder de atraer todas las cosas externas. Todo lo que comemos, lo que es el sostenimiento de la familia, el vestir, el calzar, lo que bebemos, lo que comemos, aún parte de la salud que tenemos, viene de las peticiones de la fe, la buena fe. No olvidemos que Dios quiso tener en un hombre al padre de la fe. No lo hizo con Adán, no lo hizo con Noé, pero sí lo hizo con uno de los llamados Abraham. Y como digo, para ser el padre de la fe es procesado. Debemos ser procesados. Hay 3 figuras en la Biblia que cuando completamos esas 3 figuras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en la dirección del paralelo, Dios el Padre con Abraham tuvo que tener un trato, una formación. Isaac tuvo un trato y una formación. Y Jacob tuvo un trato y una formación que hablan de la característica de la persona del Padre en el Padre, el cual dio a su Hijo, en Cristo que es Isaac, en este paralelo, en donde él disfrutó de la palabra, de la gracia, en la obediencia plena, él disfrutó de ser el Hijo hasta el final, que cumplió la obra que le había entregado el Padre, que es redimirnos a nosotros, pagar el precio por nosotros. Y la obra de Jacob es la obra del Espíritu Santo, una obra transformadora, porque Jacob tuvo muchos altibajos y fue el hombre que fue transformado de ser un usurpador a ser un príncipe casado con Dios. Esa es la obra procesada de un transformado hombre de Dios. Era un usurpador, suplantador. Jacob, bueno, le vendió la primogenitura a su hermano por un guisado rojo. Cuando tenía hambre aprovechó. Claro, estaba la palabra profética en la madre que había recibido que en su vientre había 2 pueblos, 2 naciones que luchaban. Eso era lo que la madre tenía. Por eso no le mintió al padre Isaac, Rebeca, cuando le hizo el guisado a Jacob para que se lo diera al padre en lugar de que fuera Esaú. El padre se adelantó, Isaac, para decir, bueno, pronto voy a morir, ¿quién me va a suceder? Le voy a dar la bendición. Entonces le dijo a Esaú que le consiguiera casa mayor, porque era un hombre capaz de agarrar
un animal en el campo y guisarlo, hacerlo y traérselo. Y cuando la madre escuchó eso, le preparó un cabrito y le puso piel de cabrito en las manos y en el cuello y le puso la vestimenta de Saúl. Y eso habla de una figura en la cual nosotros somos mala gente, pero cuando nos ponen la ropa del hermano mayor, el Padre huele la ropa de Cristo en nosotros y nos perdona y nos bendice y nos da vida. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo hoy trate con cada vida para que cada uno de nosotros podamos entrar en el plan divino. El Padre de la Fe habla de que en el proceso de la escuela de la fe, en esa escuela, Dios le dio todo lo que necesitaba. Y esa es la buena fe. Nosotros tenemos la buena fe cuando aceptamos a Cristo y somos procesados. Nosotros por la fe alcanzamos el mejor trabajo, alcanzamos la mejor oportunidad, alcanzamos tantas cosas externas. Y es la buena fe. Pero Abraham tuvo algo muy maravilloso. Por eso es un hombre de estirpe. Por eso es un hombre de linaje. Nace un linaje de allí con una descendencia con promesas de Dios. Es un hombre destacado, como digo, con un altar distinguido. Porque en el proceso, en la escuela de lo que es la paternidad, o preparando Dios a un hombre para que tenga un corazón conforme al corazón de Dios, es lo que debe lograr Dios, es ver que en el proceso nosotros nos dejamos enseñar, nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por el poder del Espíritu Santo. Y en Abraham ocurrió eso. Él tuvo una muy buena fe para traer todo lo que necesitaba. Eso es hermoso porque Dios lo llamó y le mostró en cuanto a su familia, y luego él salió de su familia finalmente como Dios le dijo, aunque se había pegado uno que fue Lot, que también lo hizo que muchas cosas de la vida de Lot lo prepararan para ser ese padre. Y saben que en un momento dado, cuando le pedía hijos a Dios, Dios le dijo algo que para otro hubiera sido una cantidad de argumentos en contra de lo que le decía. Porque muchas veces nosotros recibimos algo de Dios en nuestro corazón, pero como está tan alejado de lo que nosotros podemos pensar que sea una realidad, como está tan alejado de lo que nos dice, argumentamos un montón de cosas y Dios no puede hacer lo que nos dijo, porque en esos argumentos nosotros nos estamos sacando en vez de entrar en el plan de Dios. ¿Sabe qué le dijo Dios? Dice, no me has dado prole, no me has dado hijo, ¿a quién me sucederá este Damaseno? Uno nacido en mi casa, los esclavos. Y Dios le dijo, sal de tu tienda y mira los cielos. Parece que estaba tan mimetizado con lo natural que no podía captar lo espiritual, no podía percibir lo espiritual. Y eso es necesario que nosotros, cuando viene una palabra de Dios para nuestras vidas, tenemos que salir de esa vida humana, natural que nos encierra y tenemos que mirar los cielos, porque los cielos son infinitos, ¿sí? Y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Mire lo que le dijo. Él tenía la mujer estéril, que en 89 años no había nacido hijo, y la matriz estéril, y fuera de los tiempos de poder ser fértil de la matriz. Y que le diga, vas a tener una descendencia que no la vas a poder contar. Era tremendo, era un contraste, era algo tremendo. Pero, ¿sabe qué dijo Abraham? Y dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mire, qué fe. Ausencia de maldad en el corazón. Una fe, porque yo le llamo a esto la fe natural que nos trae todo el beneficio de Dios. Pero esta fue una preciosa fe
fe, algo glorioso. ¿Sabe qué? Dijo, y creyó Abraham a Dios, 15:6. ¿Sí lo leemos? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Escuchen esto. El único que justifica al hombre es Jesucristo. ¿Sí o no? No somos justificados por la ley, porque justamente la ley trae maldición. Nadie pudo cumplir la ley. El único que cumplió la ley, todo, fue Jesús. Fue Jesús, autor y consumador de la fe. Fue Jesús el único que pudo hacer plenamente la voluntad de Dios, sin pecar, sin ofenderlo. Y como Abraham decía que creyó a Dios y le fue contado, el único que justifica es Cristo. ¿Y sabe lo que entendió Abraham? Fue glorioso. Esto es glorioso. Les digo, entendió Abraham que la semilla de Dios, el que lo había llamado, lo ponía dentro de un fruto que era su vida. Él creyó que Jesús estaba dentro de su vida. Y eso lo que tenemos que saber, que cuando recibimos a Cristo, nosotros tenemos que dejar que Él se forje en nosotros, que se incremente, que se aumente dentro de nosotros, que se expanda dentro de nosotros. Eso. Yo estaba haciendo una conferencia con un ministerio de Nigeria. Ellos quisieron que la paternidad fuera Nigeria. Entonces un discípulo mío, Pedro Giai, que es un apóstol hermoso, anda por las naciones y gana ministerios maravillosos, ocupa a una señora que vivió en Canadá y que está en Argentina con una academia de inglés, muy bien. Entonces hablamos paternidad con ese ministerio, ella traductora. Y empezó a traducir y llegamos al punto de la simiente prometida de Dios a Abraham. Y me hace ella. Y yo le digo, bueno, es la semilla de Dios. ¿Cómo? La semilla de Dios. Porque una semilla, hay montones de semillas de un género, montones de semillas de un género. ¿Sí, amén? Pero la simiente quiere decir la semilla de Dios. Dios en uno, dentro del fruto. Porque cuando uno lee en el diccionario, quiere decir una semilla dentro de un fruto. Dentro de un fruto. Y esto es la simiente de Dios. Abraham creyó que Jesucristo entró a su vida. Esa es la preciosa fe. Esa es la preciosa fe, maravillosa fe. De la promesa que había recibido. Te daré una tierra y una simiente. En la descendencia que hizo pacto para darle la descendencia de Isaac, ahí va a venir la simiente. Pero claro, yo pensé que cuando Cristo viniera, entonces el pensamiento. Ahora bien, por otro lado, me pasa esto. Estamos aquí en Portland, en Oregon, y un grupo de etíopes conversan con nosotros. Tiene varios grupos. Yo digo, este varón pidió que yo orara para que él comenzara el ministerio, un hombre de varios años ya en Estados Unidos y como cristiano, y para empezar el ministerio, porque hablaban todos los grupos, pero no pastoralmente. Entonces yo oro por ellos y ellos me dicen, yo quisiera que todos estos grupos estuvieran con usted. Yo digo, oh Dios, cuánta gente, digo, como en todos los lugares tenemos ya un montón de congregaciones de hijos. Entonces digo, yo ¿cómo haré? Y entonces Dios me dice, tranquilo, si Cristo está en tu vida, serás padre de muchedumbre de gente, padre de multitudes. No lo harás tú, Cristo lo hace por ti, Cristo lo hace en ti. ¡Aleluya!
Él es el que está haciendo la obra en nosotros. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. En la promesa, capítulo 22, versículo 18, cuando entrega el Hijo, Dios le da una promesa para todas las naciones, que en la descendencia de ese Hijo que no tenía y que Dios se lo dio por milagro, ahí va a estar la simiente. Mire, se lo dice. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. Por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a Dios, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Abraham, lo que yo descubro que entendió, porque el único que lo justifica al hombre es Cristo, y entendí de que la simiente era Cristo, pero si vamos al libro de Gálatas, vemos específicamente, hablándole el apóstol Pablo a los Gálatas, porque Pablo fue un hombre de gran revelación, que por 14 años estuvo así sin hacerse ver, sin mostrar el ministerio, pero estuvo buscando las revelaciones, que esas 14 cartas es la instrucción más poderosa el cual Dios le dio para que completara el Nuevo Testamento. Es algo maravilloso. En 3 de Gálatas, 16. Versículo 16, escuche. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. A las simientes. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. Y a tu simiente. La cual es Cristo. ¿La cual es? Cristo. ¿Cuál es la simiente? Cristo. No es una semilla común, porque una semilla de maíz o de trigo, de lo que sea, hay miles, millones. Pero esto no. Esto es la simiente de Dios, que es Cristo. Es la simiente, no las simientes, sino la simiente. Es Cristo en nosotros. Como decía Pablo, había crecido tanto Cristo en la vida de Pablo, se había incrementado tanto, se había forjado tanto en la vida de Pablo, que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto es lo maravilloso. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Esto es lo maravilloso. Esa es la preciosa fe. Así que como cristiano, has venido en el proceso del llamado y has visto cómo Dios te suple todas las cosas y te da bendiciones y te hace sortear obstáculos y sabes cómo vencer, pero eso es para afuera. Ahora, para que la obra de Dios, la promesa de Dios se consuma, sea consumada en nosotros, necesitamos a Cristo dentro de nosotros, que está dentro de nosotros, pero no entendimos que Cristo se está forjando en nosotros, que Cristo se está incrementando en nosotros, que Cristo se está aumentando en nosotros. Eso es lo que tenemos que saber y pensar, que estamos aquí en la tierra para representarlo a Cristo, y Cristo es el que se manifiesta. ¿Sí, amén? ¿Sabe qué dice 1:4 de San Juan? Dice que Cristo es la vida de los hombres y la luz de los hombres. Así que si yo disfruto la vida divina, si yo le doy lugar a Cristo en todo mi accionar del día, cada día de mi vida, entonces Él va a ser mi vida. La esencia, la sustancia es la vida de Cristo y la expresión es el amor de Dios. Así que yo vivo la vida de Cristo, disfruto la vida divina, la palabra viviente es vida, yo disfruto, me dejo llenar de esa vida y la expresión es el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí, amén? ¿Me está entendiendo? Mire, 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Así que cuando yo tengo a Cristo y lo disfruto a pleno, porque un cristiano, por más angustias, pruebas, luchas, dificultades que viva, las vive matrimonialmente, las vive familiarmente,
las vive socialmente, las vive culturalmente, las vive económicamente, luchas, pruebas, dificultades y todo. Pero para eso está la vida de Cristo y la luz de Cristo. Si yo, cada cosa que me suceda, recurro a Cristo, soy recurrente a Cristo, voy a ver las salidas maravillosas. Es la fe preciosa, es la preciosa fe. Ya usted sale de la fe, de la buena fe, para llegar a la preciosa fe. La preciosa fe es darle la soberanía a Dios. Cuando Abraham fue al monte a entregar a su hijo que Dios se lo había pedido, no fue con miedo, no fue con temor, no fue con angustia. Subió al monte y le dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Pudo creerle que si Dios se lo pedía tenía poder para resucitarlo. Claro, porque Cristo estaba en él. Y cuando Cristo está en nosotros, no tenemos que tener miedo a nada. Ahora bien, cuando somos discípulos y tenemos pacto con el Señor, si estamos enfermos, Él pagó el precio. Y si hoy hay enfermos aquí, de cualquier índole, aún de una enfermedad terminal, incurable, y si tiene pacto con Cristo, va a ser sanado. Número uno. Número dos, si usted por primera vez viene a Cristo con una enfermedad terminal, pero yo le digo a usted, mire, usted, ¿qué haría si Dios lo sana? Y bueno, seguiría mi vida, todo. Bueno, no, entonces no sé si lo sana. Pero claro, pero si el hombre dice, y voy a dar la vida por él, y voy a servirle hasta que me muera, mire, es sanado en el nombre de Jesús, sin que yo ore. Es sanado en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Porque ¿para qué va a sanar Dios a una persona si no quiere servirle? ¿Para qué? No, pasó en la Biblia. Pasó Dorcas Tabita, una servidora fiel, grande de edad. Hacía mantos con sus manos y túnica para venderlos, para traerlos al templo. Tenía discípula. Era discípula porque a los discípulos les da autoridad y los promueve para ser apóstoles. Sí, queridos siervos, si tienes que promover, no temas en promover gente, porque Jesús a su gente, cuando Él está dispuesto para forjarlos, formarlos, Él los promovió. A los que eran discípulos, los promovió como apóstoles. Claro. Y ahí está donde nosotros entendemos quién es Cristo. Cristo en nosotros, la vida y la luz de los hombres. Yo estaba contándoles un testimonio y quiso Dios que no lo siguiéramos hablando el primer día que llegamos y conversábamos con los apóstoles Miguel y Marvin. Y saben que en un tiempo ahora cercano, porque siempre les quiero contar testimonios de ahora, porque Cristo obra testimonios cada día en nuestra vida, cada día Él hace cosas maravillosas. Que nos demos o no cuenta, eso parte de cada uno, la atención que tenemos conforme a las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y teníamos la necesidad de comprar, yo ya tengo una edad, estuvimos 28 años en un local precioso, está y va a seguir estando en Villa María, pero Villa Nueva está allí, es una ciudad que está separada por un río, y yo vivo ahí en Villa Nueva. Me ha dado Dios por la gracia y la misericordia un hermoso lugar para vivir con mi familia. Y viendo el libro de Crónicas, capítulo 11, veo que David le dice al Señor, tengo un palacio, me has dado un palacio y una fortaleza, dice, y tú habitas en tienda, yo te quiero hacer templo para establecer el reino como representación de Dios en la tierra. Y dice, bueno, todo lo que venga a tu mano, le dice Natán, hazlo. Entonces a la noche Dios le dijo, no, el que va a hacer el templo va a ser tu hijo, Salomón, pero tú le vas a dar los planos y tú le vas a dar todo el recurso o gran parte del recurso. Y entonces yo digo, voy a comprar un terreno donde yo vivo.
Entonces buscábamos una hectárea que serían 10.000 metros, me ofrecían 12.000 metros, 10.000 metros, 15.000 metros cuadrados, que sería 1,5 hectáreas. En acres sería como, no sé cuánto, para que tengan el cálculo. Serían 3 acres, ¿no? 4.000, sí, 3 acres. Y íbamos a poner en gasto, allá se cobra todo en dólares, no está dolarizado Argentina, pero se cobra todo en dólares. Y hubiera puesto en gasto un gasto enorme a la iglesia con esos pagos. Y entonces 10 operadores inmobiliarios se enteraron que nosotros queríamos comprar, así que las propuestas, las ofertas en las distintas salidas. Y estábamos evaluando eso. Entonces en la oración, cada mañana estamos en la oración, le digo, Señor Jesús, y ahí viene la palabra de 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Él me dice, Dios a los llamados, así judíos como griegos, nos ha dado a Cristo poder y sabiduría de Dios. Él está en nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está en nosotros? ¿Sí? Que Cristo está en nosotros. Porque muchas veces creemos de alguna manera como que Él no se podría acrecentar en nosotros. Pero yo lo puse en práctica por mucho tiempo. Muchas cosas que sucedieron en nuestro ministerio es porque sé que Cristo está en nosotros. Y 1:24 dice, para los llamados, Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. escuchen bien esto. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Como Él es sabiduría, le pregunto al Señor, Señor, hay 10 operadores inmobiliarios de bienes raíces que me están ofreciendo. Y digo, Señor, tú eres el que sabe, tú eres el que me va a dar sabiduría, tú eres el que me vas a dar entendimiento. Y fui insistente. Él me dijo, bueno, te voy a dar un código. Digo, ¿cómo un código? Sí, alguien te va a decir, tengo buenas noticias. Ese es el operador que tiene que seguir. Entonces mi hijo compró una propiedad hace 2 años y le hicieron unas cuotas por 2 años del valor que restaba al pago que él le hizo. Y el abogado, en un mes, mi hijo le dice, mi padre anda buscando un terreno grande para la iglesia. Entonces el abogado dijo, yo te voy a averiguar. Así que unos días más, casi ya para el tiempo de la otra cuota, le habla Mariano y le dice, Daniel Salomón se llama mi hijo, Salo, decirle que tengo a tu padre, dice que tengo buenas noticias. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, es el código que Dios me había dado. Tengo buenas noticias. Entonces me reúno con él y él me habla de un terreno, pero que al saber solamente dónde está ubicado todo en un desarrollo urbanístico. O sea, todos los terrenos están urbanizados y vendidos y edificados ya. 3 barrios, Las Lilas, Las Rosas, Los Algarrobos. Y en ese terreno tan grande están todos los desarrollos inmobiliarios. Cuando me dijo así, digo, ¿cuánto dinero saldrá? ¿Cuánto dinero costará? Porque en ese lugar están los desarrollos urbanísticos. Ahí ya los desarrollos tienen sus cloacas, sus aguas, su luz, su gas, está todo ahí. Es muy fácil que todo suceda rápido y sigo insistiendo. Y me dice Mariano, ¿está eso para comprarlo? Son 82.000 metros. 21 acres. Mire, 82.000 metros para que ustedes tengan el templo. Yo necesito 2 hectáreas, o sea,
4 por 4, 4 acres para hacer, 4 acres y medio para hacer el templo y para hacer algún proyecto que tenemos de parque de niños, todo. Pero las otras 6 hectáreas o los otros restantes 16 acres es para hacer loteos, porque justamente el lugar es urbanístico, es para hacer loteos, y uno puede vender los lotes así nomás si quisiera, pero hay un proyecto mayor que es el hacer casas, donde las casas como las construyen aquí, que se llama steel frame, que es steel frame es en seco, ¿no es cierto? Arco de acero y en seco, una construcción que es mucho más rápida que la convencional. Así que bueno, hay para hacer 100 lotes de 450 metros, 100 lotes con 100 casas para venderle a un renglón de personas que tienen un movimiento económico, que son los comerciantes de ahí de la ciudad. Así que cuando le dije al ingeniero, y se puso pero contento, feliz de poder decir que habíamos alcanzado algo maravilloso. El 9 de junio firmamos las escrituras en uno de los lugares de las escribanías y en otro lugar de las escribanías firmamos finalmente, porque Cristo me dio sabiduría. Ahora, la sabiduría de Dios está en todos, porque Cristo está en todos. Pero dice poder y sabiduría. Y digo, ¿y el poder cuál es el poder? Y esto tómelo en cuenta usted. Porque el poder de Dios es cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios y morimos a nuestro yo. Porque nuestro yo puede cometer grandes errores en medio del proceso. Puede cometer faltas, puede cometer por los impulsos, por la ansiedad o por lo que sea. Usted puede equivocar el negocio, equivocar todo. Yo estuve sumiso esperando. ¿Por qué? Porque les explico ahora rápidamente. Esta familia se trata de 8 hermanos. Una hermana la arreglaron entre los hermanos, le dieron un vehículo y una casa. Así que quedaron 7 hermanos. De los 7 hermanos, una se enojó, puso un abogado. Y los otros 6 pusieron a otro abogado. Y el que me llevó a mí es un abogado. Entonces el negocio casi que era de abogado. Y mi abogado me dice, mira, ten cuidado, porque hay varios gente que tiene desarrollo urbanístico que están pendientes de agarrar esto, de tomar esto. Entonces todos los días que yo estuve en la presencia de Dios, como desde enero, el 15 de enero hasta junio, el 9 de junio, yo estuve ahí pendiente en el altar. Y en el altar muriendo cada día, mi yo, muriendo cada día. Y por ahí en la semana se caía de pronto todo el negocio. Y después a los pocos días Mariano me volvía a decir, el negocio sigue, porque hay muchos interesados. Hay muchos interesados que estaban a la oferta. Entonces yo, ¿sabe lo que decía? Señor, tú prendes a los sabios en su astucia. Yo oraba todos los días así. Esa palabra está allí en el primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 18, más o menos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Tú prendes a los sabios en su astucia. Así que si había alguno que quisiera astutamente sacarnos de las manos, yo estaba orando ahí firme. Y cuando uno muere al yo, y ahí ese es el poder. Porque Cristo, el día que fue a tomar la copa que era del pecado de todos nosotros, Él dijo, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Y tomó la copa. Nosotros muchas veces tenemos que morir en el altar. Como Pablo el apóstol dice, poniendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque ese es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí, amén? Cuando uno muere, la obra de Dios se hace. Ya tenemos inversores que están ofreciendo para ser parte del negocio. Nosotros estamos cuidando eso en la oración. El tiempo va a ser de Dios. MEGUL es la mesa gubernamental de loteos y hay un trámite ahí que dura un año, 3 meses. Pero a los 9 meses ya nos pueden dar la autorización para comenzar a hacer todo la edificación y todo. Por eso digo,
es tan importante saber que Cristo se forje en nosotros, se aumente. Pero si yo no le doy lugar, si yo cuando tengo una crisis económica voy al banco o voy a un préstamo, no le doy lugar a Él. Si yo cuando tengo un conflicto voy al abogado, no le doy lugar a Él. En cada problema hay un milagro. En cada problema hay, y como dice Carlos Chica, una perla. Esto es una perla. En cada problema hay una oportunidad de milagros. Esto es lo que hace Dios en nosotros. Muchas veces las situaciones son para darnos la riqueza, la sabiduría del cielo. Porque cuando dice, mi Dios, el apóstol Pablo levantando su mano derecha, mi Dios, Él suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestro poder. Déjalo crecer a Cristo. Él entró a tu vida, pero tienes que darle lugar en el proceso de la vida, en la escuela de la fe, para que Él te lleve a las grandes cosas que Él ha preparado para vosotros. ¿Sí, amén? Te bendigo en este día. Te bendigo, te bendigo. Bendigo tu vida. ¿Sabe que eso es el estar con Él? Si estamos conectados con Él, Él te va a dar la capacidad de entendimiento, te transforma el entendimiento. Si nosotros tenemos un entendimiento que nuestros pensamientos, dice que son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, que del cielo, de la tierra al cielo. Y nuestros caminos son más altos los de Dios que los nuestros, de la tierra al cielo. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento humano natural, vamos a ver que está todo cerrado, que todo parece ser que no se puede. Pero si le das la oportunidad que Cristo te ilumine, porque Él es la luz, Él te lleva a un plano de luz que no tiene el mundo. Dice, oscuridad y tinieblas cubrirán las naciones. Pero sobre ti, aleluya, resplandecerá el Señor. Se dejará ver la gloria de Dios. Este mundo tiene poca luz, ¿sí? Sin desmerecer a nadie. Poca luz. Pero si nosotros le damos oportunidad que Él sea la vida y la luz, nosotros no brillaremos, alumbraremos. Nosotros seremos resplandor de gloria. Nosotros maravillaremos a este mundo para que crean en Él. Él necesita gente que se detenga con Dios. Él necesita gente que se rinda. No es con nuestros pensamientos. Yo fui muy activo. Qué lástima, perdí tanto tiempo. Si hubiera sabido. Como jóvenes, tantas palabras y tantas actividades, quería hacer todo. ¿Te ha pasado a ti tal vez que quieras hacer todo? Pero cuando uno entiende que la iglesia avanza de rodillas, sí, es una perla. Si tú supieras que Dios necesita un corazón que le crea y que se rinda, Él hace todo. Moisés no lo entendía. A pesar de que tenía 80 años, estaba activo, muy activo. Entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Te voy a mostrar algo. Puede ser que con lo que te muestre seas capaz de hacer todo lo que tienes que hacer. Y dice, sube al monte. Allá. No, yo voy a batallar. No, sube al monte. Y ahí subieron Aarón, su hermano, Moisés y Hur. Y subieron los tres al monte. Allá. Iban a pelear con Amalek. Amalek significa la carne. Esta humanidad. Las actividades y todas las cosas que pasan por esta humanidad. Y levanta tus brazos. Y los levantó los brazos. Y Josué con el ejército allá abajo, peleando.
contra Amalek. Amalek le salió al encuentro. ¿Sabe quién te sale al encuentro todos los días? La carne. Dice que Amalek le salió al encuentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el espíritu. Y la carne te sale todos los días cuando suena el despertador, si es que lo pones. La carne te va a decir, hoy estás cansado, pedile perdón al Señor, mañana orás. Sí, hoy hay feriado, descansa, vas a despertar la familia, un viejo odioso. Y así, si te logra quitar 3 días, se rompe el hábito, porque un hábito se logra en 21 días. Tú haces 21 días disciplinadamente el hábito de orar y no te vas a tener que poner despertador ni nada. Está mi discípulo, el hijo, apóstol Ariel, que yo 4:40, ya estoy listo, lavadito la cara, preparado, cambiado para orar. Si cada uno toma esto, le aseguro que su vida no va a ser la misma nunca jamás. Si cada uno toma esto, le aseguro que su ministerio nunca jamás va a ser igual que hasta ahora. Dice que se cansa, porque la carne humana se cansa. Y se cansaba. Entonces dice que Aarón, ¿y qué habla de Aarón? El sacerdocio. Si tu sacerdocio está en alto, vas a mantener los brazos en alto. Y Ur dice que es la adoración, porque era de la tribu de Judá, alabanza, adoración, la que le sostenía el otro brazo. Estuvo de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Claro, no podía, pero estaban ahí el sacerdocio y la adoración. El sacerdocio y la adoración son los que te van a mantener con los brazos en alto. El sacerdocio y la adoración. Por eso comencé hablando del altar de Abraham, que se hizo estable, distinguido. El sacerdocio. Si tienes un sacerdocio, las cosas se van a hacer manifestadas de la gloria de Dios. Nadie va a dudar que Dios está contigo. El abogado de la familia me dijo, ¿qué negocio hizo usted? No me explico cómo lo hizo. Me decía. Yo digo, sí, me explico. Y le digo, ¿sabe por qué sucedió este negocio? Porque yo conozco al dueño. Me dice, sí, le digo, al dueño de toda la tierra. Al dueño de toda la tierra. Lo conocemos a él, tenemos todo. ¿Sabe que Moisés estaba allí con gente? Y esto para los apóstoles y los pastores. La gente que está a tu lado tiene que tener características. Sacerdote, ser y querer. Querer y ser. Un sacerdote para que levante tus brazos. Pero no para que venga a sacarte algo para después usarlo en contra o alguna cosa. Porque los siervos de Dios viven muchas circunstancias. Porque somos probados en todo. Jesús fue tentado en todo. Y nosotros también en todo. Pero Él sin pecado. Y sabe que Ur tiene 2 características. El de la alabanza, 2 características. La característica del sacerdocio es que el sacerdocio representa a Dios y es el que habla. El que habla, porque dice que cuando Moisés le dijo, soy torpe de lenguas, dice que Dios le dijo, bueno, yo soy Dios para ti, pero tú serás Dios para Él. Todo lo que tú le hables, Él hablará. Así que el sacerdocio va a hablar de lo que Dios dice que hablemos. Y la adoración y la alabanza dice que 2 características. Una, fíjense lo que es la revelación por la gracia, por la misericordia. Ustedes se van a sorprender con ustedes mismos cuando se arrodillen y Cristo crezca en ustedes. Les va a dar sabiduría que no la hay. Ni la cuántica, ni ninguna cosa se va a comparar, ni la inteligencia artificial, nada. No se va a comparar con lo que Dios te va a dar a ti. ¿Sí? ¿Sabe que Ur significa de la tribu de Judá adoración, alabanza? Y esas 2 características dice como una casa de prisión, la característica del carácter de Ur. Una casa de prisión y una cueva de víboras.
A una casa de prisión nadie sale. Normalmente nadie sale. A él no le podían sacar nada. Que le preguntaran todo lo que quisieran de Moisés y de la señora de Moisés y de María, que hablaba mal de la señora de Moisés, y de Aarón, que hablaba mal, no le iba a sacar nada. Si hablaban mal o no, eran ellos, pero de Aur no iba a salir nada, porque era la casa de prisión, su carácter era casa de prisión. Y cueva de víboras es porque el que entraba ahí moría. Todo lo que entra a él y conocía, ahí muere. Ahí no sale nada. Ahí está todo bajo ese control de carácter. Porque si vas a estar al lado de un siervo de Dios, tenés que cuidarlo. No es para que hables una cosa y otra. ¿Sí, amén? Y esto es poderoso para que la obra de Dios sea grande, gloriosa, poderosa, maravillosa. Esto es la gloria de Dios. Estos tiempos tiene que tener Dios a esos hombres. A Abraham, a Isaac, a Jacob. Todos ellos fueron padres. Abraham fue padre. El rey de Sodoma le dijo: te doy todo el dinero, te doy todo lo que quieras. No, dice Abraham, no, ni un hilo, ni un cordón, ni un hilo, nada voy a recibir de ti, para que no digan que tú me has enriquecido. A mí el que me enriquece es Dios. ¿Sí, amén? Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y fue padre de aquellos en la cual se rindieron para tenerle temor al hebreo. Isaac fue padre. Dice que abrió todos los pozos de su padre, que los filisteos habían tapado, pero los abrió a todos. Tuvo rencilla y todo, pero una vez que comprendieron que Dios estaba con él, se vinieron, porque Isaac dice que sembró en aquella buena tierra y Dios le dio al 100%, y dice la Biblia que se hizo poderoso en la tierra, que los filisteos le tenían envidia y vinieron a él e hicieron un pacto con él. Ya no querían estar en contra. Tus enemigos, porque esa es la asignación de la paternidad. La asignación de la paternidad es someter al enemigo delante de ti. Eso no lo da ninguna religión. Eso no, ninguna religión, ni ninguna rama del evangelio que no tenga paternidad te va a dar eso. Eso te lo da solo la paternidad de Dios, en un hombre que Dios ha formado. Y sabe que cuando volvió de la batalla, Abraham, de derrotar a aquel Ordamer, 5 reyes juntos con sus ejércitos, le cayó de noche, los venció, rescató a Lot y toda su familia. Capítulo 14, del 14 al 18. Y dice que el rey de Sodoma ahí le salió para unirse. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos dice de que en esa victoria salió al encuentro de él Melquisedec. Una señora de un pastor me dijo: le voy a hacer una pregunta, apóstol. ¿Quién fue el padre de Abraham? Pensando que no tuvo padre Abraham. Sí, estaré en lo biológico, pero Melquisedec, el sacerdote, el que es semejante al Hijo de Dios, el que no tiene genealogía, ni padre ni madre, ni principio de día, ni fin de vida, y que no muere jamás. Él le enseñó todo. Él le dio las leyes, los mandamientos, los preceptos, los estatutos. Él le dio para que fuera su gran nación. Y Melquisedec dice que le dijo: bendito el Dios Altísimo, y bendito el Dios Altísimo que ha entregado a tus enemigos en tu mano. Aleluya. La paternidad tiene una asignación. Si estás bajo paternidad, todas las familias serán benditas en ti, y todas las familias tendrán el poder para someter al enemigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Someterás al enemigo. Lo leemos, mire, para que lo lea, Biblia en mano para comprobar. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente.
Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Que entregó tus enemigos en tu mano. Y Cuando le dio Dios a Abraham, está forjando paternidad, te da el poder, la asignación para someter al enemigo. Cosa que ninguna otra cosa te da la seguridad de someter al enemigo. El enemigo se somete cuando estás bajo autoridad, porque si estás bajo autoridad, la autoridad de él está sobre ti. En capítulo 7 de San Lucas dice que el centurión dice que lo puso a Jesús en un estado de así, qué tremendo. El centurión le dijo que tenía un siervo enfermo. Los ancianos le dijo: ha construido sinagoga para los judíos. Por favor, Señor Jesús, sánase de su siervo. Y cuando ya venía cerca, bueno, voy. Cuando venía cerca, dice que salieron unos amigos del centurión y le dijeron que el centurión decía: no soy digno de que entres a mi casa. No soy digno. Solo di la palabra, porque yo estoy bajo autoridad, le dijo el centurión. Y tengo a gente bajo mi autoridad. Y le digo a este: ve y va. Y le digo a él: ven y viene. ¿Sabe cómo? Dice que se maravilló Jesús. Ni en Israel encontré esta fe. Porque sabía cómo opera la autoridad. Así opera la autoridad. Cuando estás bajo autoridad, la autoridad de Dios está sobre ti. Y puedes someter al enemigo debajo de tus pies. Y nada podrá hacer el enemigo contra ti, ni contra la iglesia, ni contra los siervos de Dios. ¿Sí, amén? Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Una última perla. Tómela, diga: esta la voy a tomar. Amén. Dice que le hizo banquete Abraham al Señor. Porque la oración, el altar y el proceso de sacerdocio, por ahí es tedioso. Porque es una lucha, hay una lucha cósmica. El mundo no se da cuenta, todo como que nada perjudica, nada. Pero hay una lucha cósmica que el enemigo siempre da contra el poder de Dios. Entonces siempre va a tener a alguien. Entonces en el proceso de desarrollo del altar y del sacerdocio es tedioso, hay un enemigo, un adversario. Pero cuando llegas tú a un cierto tiempo de haber pasado ese proceso, vas a disfrutar al Señor. Dice que estaba a lo pleno del día y dice al mediodía. Y el mediodía tiene la plenitud de luz. ¿Y quién es la luz? Dios. Por eso vino a esa hora y miró y allá venían 3 varones. Y Abraham con 100 años salió corriendo y se postró. Se postró. Y dice que era Dios y 2 ángeles. Y no se vayan, por favor, no. Yo voy rápido. Vengan, pónganse debajo del árbol. Trajo leche y mantequilla. Hagan una entradita a la sombra. Quiero ofrecerle. Y fue al corral. Venga el siervo ahí. Este es el becerro, el mejor. Carnealo, hazlo. Procésalo. Y a la señora: panes en rescoldo. Vamos a tener un banquete, una fiesta. Está Dios en mi casa. Disfrútalo. Aprende a disfrutar, no apresurar, no porque estoy apurado, porque el trabajo, porque mira la hora. No, si estás para trabajar, trabaja. Pero si estás para buscar a Dios, buscarlo a Dios. ¿Sí, amén? Claro. Sí, la Biblia en varios lugares dice: no te apresures a irte de su presencia. No te apresures. Y dice que Abraham le hizo banquete. Un banquete con un compartir glorioso, divino, celestial. ¿A qué vienes? Bueno, bajando ya, después del banquete, unas horas,
porque un animal no se procesa y se asa tan rápido. Dice que unas horas están descendiendo, los ángeles se adelantan y Abraham queda hablando con Dios. ¿Sabe? Y Dios le dijo, van a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque extremadamente es muy grave, es gravoso lo que se ha levantado, el clamor que se ha levantado del pecado de estas ciudades. Y va a haber juicios sobre ellas. Y ahí Abraham, mi sobrino Lot y su familia. Quiero decir esto, cuando estás en el altar y en el sacerdocio, no tienes que tener una buena idea, la mejor idea. No, Él te va a indicar por qué interceder. Tómalo esto. Porque cada día que quieras interceder por algo o alguien, déjalo a Él que te guíe. Vas a estar en quietud, esperando, como David dice, me anticipé al alba, clamé a Jehová y esperé en su palabra. No se iba, esperaba. Si queremos ver un reino poderoso de 40 años lleno de éxito, el reino de David fue maravilloso. Pero claro, era un adorador. Era un hombre que se postraba ahí hasta que Dios no lo hablaba, no salía de ahí. Su madre, una sierva de Dios. 86:16, 116:16. Los versículos que dice que la madre era una sierva de Dios. He escuchado hablar mucho, pero eso era la madre de David. Un exitoso, una madre que ora por los hijos. Los hijos no tienen límite. Van a ser unos siervos llenos de la unción. Mi madre, hasta que falleció, siempre sus oraciones en favor de nuestro ministerio. Claro. Madres, no te ha pasado el tiempo, tienes hijos y nietos, ora por ellos. Vas a ver cómo Dios obra en la vida de ellos. A los mayores, a los hombres y mujeres, Dios a los que se detienen a Él, Él los bendice y bendice toda la generación. ¿Sí? Ageo profetizó cuando salieron de la cautividad, tenía 99 años. Mira si te puede usar a cualquier edad. ¿Sí, amén? Pero tienes que estar conectado con Él. Entonces, la enseñanza es, si yo voy a interceder, tengo que saber esperar. Postrado. Y cuando yo espere postrado, Él me va a decir por qué interceder. Y dice que se puso a interceder si hubiera 50 justos, que uno de los jóvenes lo dijo. Si hubiera 50 justos, 45, 40. Y bueno, ya que estoy, no te pongas mal, pero te sigo 30, 25. Si había 5, dice, sí, si hubiera 5 yo detengo los juicios. Pero no había ni 5. Entonces Dios le pidió a Abraham, a Dios, por favor, sácalo a mi hijo Lot. Son familiares. Entonces dice que cuando los juicios vinieron, mira lo que es la palabra de un padre. 19:29 de Génesis. Mire la palabra de un padre. Un padre, si tú estás allá, por donde quiera, para casi recibir los juicios de Dios. Si un padre ora por ti, escuche, Dios te libra de los juicios. Así cuando destruyó Dios, escuche, las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. ¿De quién se acordó? Cuando intercedía. Esa intercesión nunca que te la diga Él, nunca es en vano. ¿Sí? Dice que en esos días del juicio, ¿qué pasó? Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios sacó a Lot. Lo libró por la oración de un padre. Y estar sin paternidad es perder el tiempo. Es perder el tiempo. A lo mejor hay algunos que están bajo la cobertura de iglesia de paternidad, pero nunca le abrieron el corazón al siervo de Dios. Nunca van a pedirle un consejo. Siempre van como un opinólogo. Le digo, no soy opinólogo de nadie. Si viene usted para pedirme un consejo de Dios, yo voy a orar para darle un consejo de Dios. ¿Sí, amén? Y sabe que cuando el sacerdocio, uno entra al atrio, que es el lugar donde uno
Pide perdón por los pecados, por las ofensas, las transgresiones, la impiedad, la injusticia, la rebelión, la maldad, la ofensa. Le pide perdón en el atrio. Lo lava Jesús con su sangre. Lo lava con su sangre. Y con el lavacro usted se lava, se limpia. Porque está el lavacro. El atrio tiene el lugar donde está el altar, de donde el animal se sacrificaba, pero usted viene a Cristo para que lo lave con su sangre y se lava usted y entra al lugar santo. En el lugar santo comparte los panes. Dice la Biblia, la palabra de Dios, estos panes tenían el motivo de hacer que hubiera comunión en el sacerdocio. Y esa comunión, cuando terminaban el pan, uno de los sacerdotes, el que por turno le tocaba, encendía las 7 lámparas. Y con ese mismo fuego sagrado que sacaba del altar, encendía el incienso, que son las oraciones de los justos y que van a las copas de oro en la presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice que al iluminarse las 7 lámparas del candelabro, daban lugar a la entrada para el lugar santísimo. Cuando un hombre de Dios pasa tiempo juntos con el Señor y se rinde de verdad, su corazón está enfocado en hacer la obra de Dios y su sacerdocio cumple responsablemente sus tiempos con Dios, va a entrar al lugar santísimo, y en el lugar santísimo es donde se tienen a los hijos. Ahí se engendran, ahí se conciben de las entrañas. Son hijos. Y uno los cuida y los bendice. Y no se atreve a decir nada de nadie. Porque en una casa, el living, el comedor, la cocina, aún el baño, pero hay una cámara, una recámara, que es donde se engendra, se concibe. El lugar santísimo es para que Él salve con hijos, con paternidad, con iglesias con hijos, que sean responsables, que teman a la autoridad, que teman a los padres y que teman a las autoridades. Y la Biblia dice que cuando esos hijos temen a los padres, hay una promesa, un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larguras de vida y todo te saldrá bien. Ser cristiano y no saber temer a los padres y no saber honrar a los padres, adorar a Dios, pero honrar a los hombres de Dios, a honrarlos con todo su corazón, con palabras, con gestos y con dinero. Porque hay algunos que creen que honra es algunos gestos. No, todo tiene que estar completo. Jesús fue completo en todo. Jesús, en los días de su carne, se ofreció con gran clamor, ruegos, súplicas y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y por su temor reverente fue oído. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia para llegar a ser perfeccionado, autor de eterna salvación para los que le obedecen. Toda su obediencia es para los que le obedecen. Y tenemos que estar así, ¿sí? Ponte de pie en el nombre de Jesús. He sentido plenamente la presencia de Dios. Y Dios ha querido que estemos aquí. Ha querido. Él ha querido que tú vinieras. No viniste porque te invitaron. No viniste por casualidad. El Señor te ha traído. Porque sabes, de esta palabra no te va a hablar si tú no te hubieras dejado traer. Te habla de esta palabra porque Él te ha traído con propósitos divinos. Puedes levantar tu mano
y agradecerle. Gracias, Señor, porque Roca Fuerte ha presentado estas conferencias bajo tu guía y tu voluntad. Dice, 3 años esperé hasta que fuera el tiempo. El apóstol Miguel Bravo, Estela, su esposa, los apóstoles Marvin y Elizabeth, que no es casualidad que pudieran haber estado alineados todos con el padre ministerial Víctor Hugo Higueros, su esposa. Todo ha sucedido por tu voluntad. Todo ha acontecido porque a ti te plació. Y has traído cada matrimonio no solo para reconocerlo en estos 6 años de aniversario, sino para impartirles la vida divina, que se forje, que se incremente, que crezca Cristo en nosotros. Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Te bendigo, te bendigo. Levanta tu mano derecha. Te bendigo, recibe esto. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Te bendigo, te bendigo. Te bendigo, te bendigo. Te trajo el Señor. Joven, te trajo el Señor. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, sí.